Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es realmente para mí un honor estar en el primer poder del Estado, dirigiéndome para poderles brindar algunos conceptos respecto al tema de control interno en las entidades públicas. Antes que nada quisiera hacer una diferenciación respecto a lo que es control interno de control gubernamental. El control interno es básicamente responsabilidad de la propia entidad, sea pública o privada, por cuanto, como lo van a ver a lo largo de la exposición, este es un tema que saltó a raíz de los múltiples fraudes contables que se llevaron a cabo en principales empresas de primer nivel en Norteamérica y en otros países, en donde se vio la necesidad de hacer una adecuada evaluación de los controles dentro de cada entidad. Nuestro país asumió la obligatoriedad de establecer los controles internos a partir del año 2006, fecha en que se aprobó la Ley de Control a través del Congreso de la República. Y es de obligatoriedad para todas las entidades públicas el establecer una buena estructura de control interno. Tenemos que tener en cuenta, para poder tener una mejor visión respecto a lo que es control interno, que es cómo manejo la entidad. Si tengo el timón de la gestión de la entidad, ¿qué frenos tengo para poderla gestionar mucho mejor? Como un auto, último modelo, 20 inyectores, una velocidad fantástica, pero si no tiene frenos, nadie podría probarlo. Lo mismo es en una entidad. Uno tiene el timón, pero necesita los frenos para poder llevarla mucho mejor, para evitar los fraudes, para evitar el mal manejo de los fondos, para poder rendir cuenta no solamente ante la ciudadanía cuando es una entidad pública, sino también ante los accionistas o ante quienes han delegado a la autoridad que se encuentra al frente de la empresa el que maneje una institución. Ahora vamos a pasar con estas palabras de introducción respecto a la diferencia de lo que es control interno. Control interno es básicamente responsabilidad de la propia entidad. Control gubernamental propiamente, el ente rector es Contraloría General de la República. Y el control gubernamental, ¿quién lo realiza? La Contraloría, los órganos de control institucional que están en las diferentes entidades públicas y las sociedades de auditoría. Por lo tanto, los ámbitos son diferentes y eso es lo que vengo a expresarles respecto a este tema de control. Tenemos en la primera lámina que señalamos qué es control, una palabra que para muchos no es de mucho agrado, porque lógico, hay mucha gente a quien no le gusta que la controle. Y acá tenemos una definición en donde señalan que control no es un ejercicio de mando con el que se obliga o presiona a la gente o a las cosas para que actúen de un modo deseado. Es más bien cuestión de orientar un sistema hacia su mejor funcionamiento. Si tenemos el auto, como les dije, y no tiene frenos, significa que los frenos son parte del sistema. Por lo tanto, el control en sí mismo es parte de cualquier sistema, sea un sistema mecánico o sea un sistema administrativo, que es básicamente el tema que nos ocupa hoy en día. Tenemos otra definición que señala que control es disponer las cosas de modo que el sistema se regule a sí mismo. Eso sería lo más óptimo. Es como nuestro cuerpo humano, tenemos un sistema circulatorio que siempre pongo de ejemplo esa propaganda que cuando uno come mucho, tiene una vida sedentaria, fuma, no hace ejercicio, tiene problemas con el sistema cardiovascular. En cambio, una persona que tiene una alimentación controlada, que hace ejercicio
que evita la vida sedentaria, tiene un sistema circulatorio que se autorregula. Entonces, el control es parte de cualquier sistema y lo óptimo es que exista la autorregulación. Luego tenemos definiciones sobre control de diferentes personalidades en el tema de la administración. Por ejemplo, el señor Henry Fayol, quien señala que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Entonces, si vemos esta definición, es verificar si todo ocurre de acuerdo a un plan adoptado. Si partimos de la administración, significa que para cualquier actividad tenemos que tener un plan, una planificación, y de acuerdo a esa planificación contrastar si lo que se viene ejecutando está de acuerdo a lo programado. ¿Para qué? Para poder hacer las rectificatorias oportunas, mirándolo todo desde el principio de la gestión administrativa. Luego tenemos al señor Robert Buchelet, quien dice: es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, nuevamente hablamos de un plan, diagnosticando la razón de las desviaciones. O sea, aquí ya profundiza un poco más cuál ha sido la causa de la desviación y tomando las medidas correctivas necesarias. ¿Por qué es necesario determinar la causa de una desviación? Para poder adoptar una mejor recomendación. Esa es la finalidad de determinar una causa de una desviación, para ver cómo podemos recomendar y superar la desviación que se ha presentado. Luego el señor George Terry, quien dice: el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, la valorización, o sea, acá ya entran los costos, y si es necesario aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Algo similar a los anteriores, pero ya acá incorpora el tema de la valorización respecto a las deficiencias encontradas. El señor Escalán señala: el control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. Nuevamente, la comparación con el plan ejecutado al inicio. Luego este señor Kunz y O'Donnell señalan: implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. De repente se nos van a presentar algunos temas que no estaban señalados en el plan, pero para esto puede que exista una norma estándar, ya sea un estándar internacional o nacional, para poder contrastarlo con las acciones que se han ejecutado. Luego el señor Chavenato dice: el control es una función administrativa, es fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. Este reúne todo lo señalado básicamente por los anteriores autores. Luego, miremos un poco qué dice la Declaración de Lima respecto a control. Pero primero partamos qué cosa es la Declaración de Lima. Nuestro país tiene el orgullo de tener como nombre Declaración de Lima a los lineamientos básicos de la fiscalización. En el año 77, en nuestro país, se reunieron todas las entidades fiscalizadoras del mundo. Es decir, todas las entidades fiscalizadoras involucran las contralorías y los
tribunales de cuentas, porque existen países que, de acuerdo a su realidad y a su soberanía, han estimado por conveniente que la entidad fiscalizadora superior, que debe de existir de acuerdo a los postulados de las Naciones Unidas, deba tener un órgano de control, llámese Contraloría cuando está organizada monocráticamente como nuestro país, que hay un solo Contralor, o cuando tiene un Tribunal de Cuentas, cuando está organizada por 5, 7, 9 miembros. Todos ellos designados de acuerdo a lo que señala la Constitución o su norma, que son representantes del Congreso, del Ejecutivo o de la propia Contraloría, y en algunos casos también del Poder Judicial o del Ministerio Público. Tenemos el caso de Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en España. Tenemos Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Tenemos Tribunal de Cuentas de República Dominicana. Y tenemos Contralorías en Estados Unidos, que se llama la GAO, en Centroamérica, en Sudamérica, como en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y en algunos otros países también en Europa y en otros continentes. Las entidades fiscalizadoras superiores, contralorías o tribunales, a su vez están agrupadas por regiones. Por ejemplo, nuestro país pertenece al OLACEF, a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Existe en Europa el organismo que agrupa las entidades fiscalizadoras, que se denomina Eurosai, en los países árabes Arabosai, y así por cada región en el mundo. A su vez, estas agrupaciones están agrupadas en una sola que se denomina Intosai. Una reunión de la Intosai de todas las entidades fiscalizadoras del mundo se llevó a cabo en nuestro país en el año 77. Y acá se dictaron o se emitieron los lineamientos básicos de la fiscalización. ¿Qué quiere decir? Que estos lineamientos básicos los toman como modelo los países para poder hacer sus propias leyes de control, como fue cuando cayó la Unión Soviética. Los países que se formaron tomaron estos lineamientos como base para su propia ley de control, y nuestro país también la tomó como base estos lineamientos cuando hubo la modificación de la ley de control y se dio la ley vigente, la 27785. Les estoy dando toda esta explicación para que ustedes sepan el antecedente de la actual ley de control. No se trata que vino un iluminado y dijo yo quiero que la ley sea así. No, se hizo sobre la base de los lineamientos de fiscalización contenidos en la Declaración de Lima, y que estos lineamientos sirven para las investigaciones o normativa de control que se da en todos los países del mundo. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros que así se denomine estos principios de fiscalización. Ahora, con toda esta introducción de la Declaración de Lima, ¿qué cosa dice la Declaración de Lima respecto a la finalidad del control gubernamental? Y miremos acá, dice: la institución del control es inherente a la economía financiera pública. ¿Qué es lo que hemos dicho al inicio? Que el control es inherente a cualquier sistema. Por lo tanto, el control gubernamental, la entidad fiscalizadora, es inherente a la economía financiera de cualquier país. El control no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas e infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras. Es decir, en primer lugar, lo que va a mostrar son las desviaciones
respecto a la norma o a la propia gestión, de tal modo que puedan adoptarse las medidas convenientes en cada caso. O sea, como primer objetivo del control es establecer las medidas correctivas de manera oportuna, determinarse la responsabilidad del órgano culpable y exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las determinaciones que impidan o por lo menos dificulten la repetición de tales infracciones en el futuro. Entonces, vemos acá todas las definiciones respecto a control desde el punto de vista administrativo de la propia gestión y desde el punto de vista de control gubernamental contenido en los principios internacionales de fiscalización gubernamental. Espero que hasta acá esté claramente contenido lo que es control, sobre todo que es parte inherente de cualquier sistema. Ya yendo a ver los tipos de control, de acuerdo a nuestra ley vigente e internacionalmente existen dos tipos de control: el control interno y el control externo. El control interno, como lo dije al inicio, es responsabilidad de la propia institución, de la propia entidad. Y el control externo es cuando lo realiza un ente diferente a la propia entidad. Llámese Contraloría General o una sociedad de auditoría que por delegación de la Contraloría está haciendo un examen especial, una auditoría financiera, una auditoría de gestión. Entonces, vemos que existen dos tipos de control: el interno y el externo, siendo el interno de entera responsabilidad de la propia gestión. Ahora, ¿cómo debemos empezar para tener un control en nuestra empresa, en nuestra entidad? ¿Qué debemos hacer para lograr la eficiencia, bienestar y desarrollo? Para poder tener un buen timón y guiar mejor a la empresa o a la entidad y tener los frenos necesarios en donde se utilice, lamentablemente, a veces el criterio de discrecionalidad. ¿Por dónde empezamos? Tenemos que empezar, cuando estamos a cargo de una institución, por tener una visión compartida. Por ejemplo, todas las entidades públicas deben de tener una visión respecto a qué cosa pretenden llegar en 4, 5, 6 años. Y para esto deben de emitir el plan estratégico institucional. ¿Qué cosa viene a ser la visión? Lo que queremos llegar a la excelencia de repente en ser una primera empresa en el sector en donde nos desarrollamos. De repente, llámese en el Congreso, queremos ser un poder del Estado que tenga confiabilidad en la ciudadanía y que destaque por la emisión de normativa legal para el bienestar y desarrollo del país. O sea, es algo que se me está ocurriendo en este momento. No sé si alguien de ustedes conoce cuál es la visión del Congreso. Debemos de revisar un poquito el planeamiento estratégico. De repente, si hay un break, lo podemos mirar, o si alguien tiene internet puede mirar si está colgada en la web el planeamiento estratégico. Es decir, la visión es a dónde queremos llegar. Y esta visión, para que podamos lograrla, tenemos que difundirla entre todos los que laboran dentro de la entidad. ¿Por qué? Porque solamente con esa visión compartida podemos determinar si lo que estamos haciendo hoy sirve para poder lograr la excelencia en 5 o en 6 años.
o si lo que estamos haciendo se debe de cambiar, porque no nos va a conducir a lograr lo que hemos señalado como visión en el planeamiento estratégico. ¿Me entienden? O sea, todos los integrantes de una institución deben de conocer cuál es la visión en el planeamiento estratégico adoptado por la propia entidad, para poder determinar si lo que están haciendo hoy día en su plan operativo los va a conducir a lograr esa visión. Para hacer un plan, acá he sacado un pensamiento de un filósofo chino que señala: si vas a planear para un año, siembra maíz. Si vas a planear para una década, siembra árboles. Si vas a planear para toda la vida, capacita y desarrolla a las personas, porque con eso vas a poder mejorar la calidad de vida y poder dar bienestar, lógicamente, a la propia ciudadanía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ver si estamos haciendo bien las cosas de acuerdo a la función y al rol que nos han encomendado? En primer lugar, escuchar al cliente. ¿Quién es nuestro cliente en el Congreso? El ciudadano. Podemos ver las encuestas emitidas últimamente o de repente ejecutar un sondeo para poder ver si realmente son nuestros clientes la ciudadanía, en qué sectores, cómo se han desenvuelto y si ellos están satisfechos con el rol que venimos ejecutando. Esto en primer término, escuchar a nuestros clientes para ver si logramos llegar a la satisfacción respecto al servicio que brindamos. Tenemos que partir que como poder del Estado, en el Congreso se emiten normas, se ejecuta fiscalización, pero además se tiene un compromiso con la ciudadanía porque son elegidos a través de la elección popular. Entonces, se deben a esa elección popular y por lo tanto tenemos que escuchar cuál es el nivel de satisfacción respecto al comportamiento y al rol que se viene ejecutando. Es lo mismo como una empresa que ejecuta alguna labor de servicio y que tiene que escuchar al cliente para ver si está conforme el servicio brindado o hay que hacer y adoptar algunos cambios. Y luego tenemos que ser muy creativos cuando se trata de elaborar un plan y tener en cuenta de repente estos pensamientos. Si yo fuera a crear hoy esta institución sabiendo lo que sé hoy y conociendo la tecnología actual, ¿cómo lo haría? Es decir, si estuviera en mis manos hacer un cambio conociendo lo que sé de mi actual institución y teniendo en cuenta el rol y el encargo que ha dado la ciudadanía, ¿qué debería de hacer y cómo lo haría? En segundo lugar, ¿qué no puedo hacer hoy, pero que de poder hacerlo tendría un gran impacto en la forma en que hacemos las cosas? Medir el efecto de nuestra labor y ver qué cambios podemos hacer que pueden generar un gran impacto para cumplir mejor el rol que nos han delegado. Y acá es en donde tenemos que hacer uso no de lo que dice muchas veces la norma, sino de ver en qué medida podemos mejorarla para lograr el bienestar y desarrollo de nuestro país.
Luego tenemos que tener una gran apertura al cambio. El cambio es igual a evolución. La estabilidad está en extinción en este momento. Lo único constante es el cambio. Si no, miremos en todos estos aparatos tecnológicos, ¿no? Va saliendo el iPhone 4 de generación, el iPhone 5, ni bien lo han lanzado, ya tienen que a los 3-4 meses sale el iPhone 6, sexta generación. Entonces, todo va evolucionando. Nosotros estamos evolucionando de acuerdo a ese ritmo, estamos generando una legislación acorde con los cambios y también para poder mejorar en nuestro país, estamos haciendo una fiscalización también adecuada. Y luego ver cómo es nuestro trabajo en equipo. Nosotros no somos una isla, hay que trabajar en equipo y crear los puentes entre las diferentes unidades orgánicas dentro de la propia institución. Empezar juntos es el inicio, mantenerse juntos es progreso, pero trabajar en equipo es éxito. Este es un pensamiento del señor Ford. Entonces, miremos cómo estamos en el interior de nuestras unidades orgánicas y si se están trazando realmente los puentes para poder trabajar mejor en equipo. Luego tenemos la gran regla del iceberg, en donde por fuera se ven los síntomas del mal, del problema. Y ese problema, ese síntoma, lo que se ve a veces es un 20%. Y el gran problema es lo que no se ve, que está por debajo, que es el 80%. Y eso, ¿quién mejor que conoce dentro de la propia institución sus debilidades y fortalezas podría tratar de elaborar un plan para poder mejorar esos problemas y cumplir mejor el rol encomendado? Y sobre todo, la actitud mental que tenemos que tener para planear. Primero, como lo señalamos, escuchar al cliente, ser creativo, aceptar el cambio, capacitarse, aprender y ver cómo es de repente en otros países del primer mundo, cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad, ser parte del equipo, trabajar con responsabilidad y no autoimponerse límites, sino prepararse para hacer una buena planificación y con los cambios necesarios. Luego en el siguiente cuadro vemos es un proceso del planeamiento organizacional. Cómo debemos planificar nuestro trabajo. Tenemos en un lado la visión y la misión. La visión está en la punta del monte a donde queremos llegar. Nuestra misión está dada por la propia norma. Y a un costado vemos un par de personas haciendo ejercicio. Y abajo dice valores. ¿Por qué? Porque los valores hay que practicarlos como los ejercicios. En una ocasión una persona me dijo, yo también practico ejercicios matemáticos. Sí, pero en este caso tenemos que practicar los valores que podemos señalar, por ejemplo, en nuestro plan estratégico. Uno de los valores, por ejemplo, que deberíamos de tener como entidad pública es el practicar la transparencia. La transparencia que de acuerdo a la norma tenemos un acceso a las diferentes entidades que pueden ser de conocimiento público, pero también la transparencia en el accionar en la vida pública. Porque desde el momento en que uno acepta ser funcionario público, está obligado a rendir cuenta ante la ciudadanía
por los actos y gestiones públicas que realiza y hasta por las que de repente no hace en horas que debería de estar laborando, porque eso significa un costo para la empresa, la institución y para el país. Entonces vemos que debemos de tener valores, que debemos de practicarlos. Luego, empezando con el planeamiento organizacional, tenemos que iniciar con la pregunta: ¿por qué estamos en esto? ¿Realmente queremos trabajar, ejecutar un mejor plan para poder mejorar la institución? Con la mejora de la institución viene la mejora de la imagen, la mejora y el orgullo de los trabajadores y de sus respectivas familias. Entonces, ¿por qué estamos en esto? Luego viene la pregunta de cómo trabajamos. Hacer un diagnóstico real de dónde estamos ahora. Este sería el momento del sinceramiento, que es la parte más importante. Hacer el análisis FODA, que viene a ser el análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder elaborar un diagnóstico claro de dónde estamos hoy. Luego hago mi comparación de lo que estoy hoy con a dónde queremos estar. Y para poder llegar a la cima del monte, a la excelencia, necesito adoptar estrategias. Las estrategias no es otra cosa más que cómo lo hago, cómo llego a ser el mejor. Es lo mismo que un estudiante universitario. ¿Cómo llega a obtener un título profesional? Estudiando, yendo a clases, estudiando el examen, realizando los trabajos, practicando los casos, preparándose para ser un buen profesional y poder obtener el título universitario tan ansiado. De la misma manera, cómo estamos hoy día trabajando y a dónde queremos llegar, qué estrategias vamos a adoptar, cómo vamos a hacer. Vamos a capacitarnos, vamos a tomar una prueba de evaluación para ver cómo estamos. Necesariamente no para votar gente, porque casi siempre las pruebas que se han ejecutado en la administración pública han sido para cambios y rotación de personal, sino para ver cómo estamos y en qué temas debemos de capacitarnos. ¿Cómo estamos en nuestro presupuesto? ¿Es el necesario o no lo es? Y luego, ¿cómo logramos llegar allí? ¿Cuál va a ser la asignación de recursos que vamos a necesitar? Y ahí vamos a tener que adoptar planes específicos, ¿no? Y podemos hacer un análisis de brechas respecto a lo que estoy hoy con a lo que quiero llegar y qué cosa es lo que voy a necesitar. Luego, una vez que me han asignado el recurso, que he empezado a hacer mi plan, que he empezado a ejecutarlo, ¿cómo sé que he llegado allí? Nuevamente evaluando los niveles de satisfacción de los clientes. ¿Estoy conduciéndome para poder llegar a una buena meta? ¿He ejecutado un presupuesto realmente adecuado para llegar a esa meta? ¿Tengo indicadores? ¿Cuáles son mis hitos que he ido avanzando? Como ve, para poder efectuar un buen control interno dentro de una institución, tengo que iniciar mi labor elaborando un adecuado plan estratégico. ¿Y por qué? Porque del plan estratégico van a salir los planes operativos de cada año. Tengo que alinear mi plan estratégico con mi plan operativo para ver si a través de ese camino voy a llegar
a obtener la excelencia y aspirar a esa visión que se ha adoptado. Entonces, vemos acá un simple y sencillo ejercicio de un planeamiento organizacional. Luego podemos hacer una evaluación macro en donde estamos. Dentro del Estado existe lo que muchos conocemos por el famoso Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional es un foro en donde se sentaron todas las fuerzas políticas y de religión y de sociedad civil para poder establecer políticas nacionales. Dentro de esas políticas de Estado, en donde nos encontramos, en donde estamos ubicados como Congreso de la República. Luego el Ejecutivo tiene el encargo, de acuerdo a su norma legal, de emitir las políticas públicas como Ejecutivo por encargo legal. Sin embargo, puede hacer que en esas políticas públicas también esté contenido el rol del Congreso. Y luego, ¿qué factores estratégicos se han tomado en cuenta para poder brindar mejor mi trabajo, poder cumplir con esas políticas de Estado, las políticas públicas y poder efectuar un mejor servicio a la ciudadanía? Entonces, este es el análisis macro que podemos hacer respecto a la entidad. Luego ya viene el análisis interno, en donde tengo que evaluar, de acuerdo al análisis anterior de mi planeamiento estratégico, puedo ejecutar este análisis en detalle, en donde voy a evaluar los procesos que vengo ejecutando. Estos procesos de las diferentes áreas están debidamente establecidos, están formalizados o estamos trabajando de acuerdo al mejor criterio de la persona que está ocupando el nivel de jefe en este momento. ¿Qué procesos tenemos en las diversas unidades orgánicas? ¿Con qué tecnología contamos? Tenemos una buena tecnología para recoger toda la información, para poderla brindar a la ciudadanía a través de la página web. Tenemos una tecnología que permite capturar la información también en el momento e intercambiarla entre las diferentes unidades orgánicas, ver el avance de nuestro plan. Luego vemos el tema recursos humanos. Recursos humanos es, dentro de cualquier evaluación, el aspecto más crítico que puede haber dentro de una entidad. ¿Y por qué? Porque el recurso humano, como lo vamos a ver más adelante, es lo que genera el ambiente de control dentro de una institución. Porque además, cada persona que trabaja dentro de la institución representa a la entidad afuera. Es la imagen de la institución. Es lo mismo que cuando decimos que los niños son la imagen de nuestro hogar, de la forma como se conducen, de cómo realizan sus hábitos de buenas costumbres. De la misma manera, los representantes o los trabajadores de una institución son la imagen de la propia institución. Entonces tenemos que tratarlos también como una fuerza laboral muy importante dentro del ambiente. Luego evaluemos la estructura organizacional. La estructura organizacional que tenemos es la más adecuada para el cumplimiento del rol y del encargo constitucional que tiene este poder del Estado.
¿Están hechas la estructura organizacional en función de personas o en función de las necesidades institucionales? Evaluemos la estructura. Luego el clima y cultura. Esto es un tema que hay que trabajarlo para poder ejecutar también un buen trabajo en equipo, y que exista un buen clima y cultura organizacional. Este es un tema que necesita mucha continuidad. Sabemos que con cada corte de gobierno, por el tema de las nuevas elecciones que se presentan cada cierto periodo, existen cambios, pero también deben de existir puestos o claves respecto a la meritocracia que ingresen por concurso público, para que pueda existir una buena continuidad de alguna labor administrativa. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Y la infraestructura respecto a los ambientes de trabajo, al tema de defensa civil. Nos encontramos en una zona completamente por problemas de sismos. Tenemos una infraestructura adecuada como para poder hacer prevalecer la importancia de las personas. Entonces, todo esto es una evaluación interna que tenemos que ejecutar. ¿Para qué? Para poder tener un control de cada uno de nuestros recursos. Porque ¿con qué recursos cuenta la entidad? Con los procesos, con la tecnología, con los recursos humanos, con la estructura organizacional, el clima y cultura y la infraestructura. Tengo que tener un buen manejo y control de los recursos con que cuento para ser más eficientes. Y lógicamente, ¿cuál es la finalidad de todo esto? El bienestar y desarrollo de la ciudadanía. Dentro de estos procesos, dentro de estos recursos está el tener una cultura basada en valores, ser un socio estratégico de la sociedad con el Estado en su conjunto, tener una estructura orgánica eficiente y eficaz, una capacitación a nivel de especialización, un control interno de manera efectiva, una gestión basada en resultados, tener las alianzas estratégicas necesarias para poder adoptar mejor las medidas y las normas que se emitan, y lo que les señalé hace un momento, la transparencia en la gestión pública. Todo este análisis forma parte del control interno. Por eso les dije al inicio, el control interno es responsabilidad de la propia gestión, no es responsabilidad de la Contraloría. Lo que Contraloría General hizo es proponer la ley de control interno para que cada entidad se autorregule, haga su planeamiento, sus planes y una evaluación de sus recursos para ver cómo mejora y con eso lograr el autorregulación. En aquel momento, cuando se dio la ley de control en el 2006, nosotros fuimos pioneros en América Latina después de Costa Rica. Solamente había 2 leyes de control en aquel momento. Hoy en día ya la tiene Colombia. Si no me equivoco, también creo que estaba sacando Chile. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos pioneros. ¿Para qué? Para poder tener una mejor gestión pública. Acá tenemos un cuadro para poder darles una mejor orientación respecto a control interno, que el control interno está dentro de todas las fases de una gestión, dentro de un plan que viene a ser el control estratégico que vamos a poder establecer para una buena planificación. En las operaciones, un control de procesos, y en los resultados que arroje mi labor,
un control de gestión. Todo esto unido a una mejor gobernabilidad y mejor gobierno corporativo. Términos que se están utilizando últimamente y que tienen que ver en el tema de gobernabilidad también con el principio de autoridad, que es lo que tenemos que tener presente. El principio de autoridad y sobre todo la coordinación que debe de existir entre los niveles de autoridad, entre los niveles subalternos, entre la sociedad, entre los clientes, entre los proveedores cuando se trata de una empresa. Y un buen gobierno corporativo que hoy en día está tomado en cuenta, sobre todo para las empresas privadas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Por todo este tema de los grandes fraudes internacionales que se dieron desde los 85, 87 y últimamente a raíz de los años 2001-2002, que fueron el gran sonado caso Enron y el sonado caso WorldCom, en donde dando a la venta acciones sobre la base de unos estados financieros que eran un fraude, que en vez de tener grandes ganancias eran pérdidas, mucha gente compró acciones sobre la base de unos estados financieros completamente fraudulentos. Y cuando se vio que era una gran burbuja de aquellas acciones que en su momento costaron $60 probablemente, cayeron en la bolsa a 60 centavos. Y el impacto de pérdida fue terrible. Fíjense ustedes el impacto de pérdida que tendría hoy en día una empresa que cotiza en bolsa y que esas acciones las compren las AFPs. ¿De quién es el dinero de las AFPs? ¿De quién? De nosotros. Si se compran acciones en empresas que no tienen la solvencia que están señalando en sus estados financieros, significaría que nuestras futuras pensiones de jubilación están en un gran riesgo. Entonces, por eso es que hoy en día se ha incorporado el tema de buen gobierno corporativo, en donde en algunos países se están dando leyes para obligar a las empresas que cotizan en bolsa y algunas empresas, dependiendo del nivel de utilidades que tengan, a que adopten los principios de gobierno corporativo. Y dentro de esos principios de gobierno corporativo está no solamente emitir estados financieros válidos, que existan auditorías a esos estados financieros válidos, sino también que adopten un informe unido a la auditoría de sus niveles de controles internos. Entonces, hoy en día se le está dando la importancia al control interno para que las empresas no solamente se les audite sus estados financieros, sino también se acompañe un informe de la situación de sus controles internos. Y vamos a pasar ahora a ver a qué se refieren esos controles internos. En la siguiente lámina hago una distinción clara de lo que es control gubernamental y de lo que es control interno. Control gubernamental, el ente rector, Contraloría General de la República. Lo realiza el control gubernamental, la Contraloría, los OSIS y las SOAS. Y ojo, la Contraloría, los OSIS y las SOAS va a evaluar
los controles internos que haya adoptado la propia entidad. ¿Y qué cosa es el control interno? Son los controles y procesos adoptados por cada entidad privada o pública y es responsabilidad de la propia administración. Lo realiza la propia ley en función de la Ley de Control Interno y de las normas de control interno emitidas por Contraloría General. Entonces, son cosas diferentes. El control interno son los mecanismos y una estructura adoptada por la propia entidad desde su planificación. El control gubernamental evalúa a la propia entidad y va a evaluar también los controles que se hayan adoptado. ¿Cuál es la base legal en nuestro país de lo que estamos señalando? En primer lugar, la Ley 27785, promulgada en junio del 2002, que tuvo como base los lineamientos de fiscalización de acuerdo a la Declaración de Lima, que les hablé en la primera parte de esta exposición, y también ha recogido problemas y situaciones críticas de nuestra realidad. Sobre la base de los lineamientos de control y de nuestra propia realidad es que se emitió la Ley 27785. Luego tenemos la Ley 28716, que es propiamente la Ley de Control Interno en las entidades del Estado, en donde se define claramente qué es control interno, sus objetivos y las responsabilidades. Y luego tenemos las resoluciones de Contraloría, la 320-2006, que aprueba las normas de control interno, y la resolución de Contraloría 458-2008, que aprueba la guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Como lo señala su propio título, es una guía que va a conducir a la propia entidad cómo debe de implementar sus controles internos. En una ocasión, en una reunión que tuvimos con alguna entidad, nos decían: sí, pero es que esta no se adapta a los diferentes tamaños de entidades públicas que hay en nuestro país. Perfecto, es una guía que se tiene que adaptar de acuerdo a la realidad de cada entidad pública. Entonces, hubo una gran incertidumbre cuando se tenían que aplicar estas normas, porque como no se conocía mucho de esto, se confundió mucho con el control gubernamental y se estableció en algunas entidades la necesidad de contratar a terceros, contratar consultores, contratar sociedades de auditoría, y como no tenían presupuesto, hubo un gran rechazo a la ley de control interno. Pero creo que sobre todo fue por un gran desconocimiento de la propia regulación que tenía que tener cada entidad pública para poder mejorar su gestión. Acá ya tenemos la definición de lo que es control interno de acuerdo a la ley, que señala que es un proceso continuo realizado por la dirección, la gerencia y otros empleados de la entidad para proporcionar seguridad razonable respecto a si se está logrando los siguientes objetivos. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de una entidad? Promover la eficiencia, efectividad y economía en las operaciones y la calidad de sus servicios. Ojo, muchas veces se cree que el control interno solamente es una parte se tiene que implementar en la parte administrativa, o sea, en contabilidad, tesorería y en diferentes ámbitos administrativos. Si vemos que uno de los objetivos del control interno es promover la calidad en los servicios, significa que también se tiene que establecer en la razón de ser de las entidades para promover su eficiencia. ¿Cuál es su otro objetivo? Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Es lógico,
Yo tengo que establecer, por ejemplo, los controles de cuántas carpetas, cuántas sillas hay acá, para proteger mis activos y evitar la pérdida. Tengo que saber con cuántas máquinas, computadoras se cuenta, para poder protegerlos, ver cuántas están operativas, cuántas de repente en desuso. ¿Pueden creer que en una entidad que tiene que ver con el tema de la comunicación, por decirles de 10 máquinas grabadoras, 7 están malogradas? ¿Cómo pueden ejercer mejor su función de comunicación, de periodismo, de noticias? Si de 10, 7 grabadoras están malogradas. Grabadoras de mano, esas que les ponen cuando toman una entrevista. Entonces, la calidad del servicio lógicamente no va a ser igual, porque las personas tienen que escribir lo que en el momento está diciendo y no tienen una buena utilización de la tecnología a la mano. Y una grabadora no cuesta más, pues, ni siquiera de una UIT, ¿no? Y 7 pueden conseguirlas en el mercado de repente a muy bajo costo. Entonces, es promover la eficiencia en la parte administrativa y por el servicio que se brinda. Proteger y conservar los recursos públicos. Un gran objetivo del control interno: cumplir leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. Eso es parte del control interno, cumplir las leyes. Luego tenemos elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad. Miren, de la experiencia recogida en Contraloría, y ya lo puedo decir porque ya no sería una infidencia, ya han pasado algunos años y esto también ya salió en su momento a la luz pública. ¿Ustedes saben lo que es la Cuenta General de la República? ¿Saben lo que es la cuenta? Bueno, de repente están muy tímidos. La Cuenta General de la República es la consolidación de todos los estados financieros del sector público. ¿Cuántas entidades públicas tenemos en el país? Señores, ustedes son el primer poder del Estado. ¿Cuántas entidades públicas hay? Ya, más facilito. ¿Cuántas municipalidades hay? 1800. Si tenemos 1800 municipalidades, sumémosles las del Ejecutivo, entidades autónomas. ¿Cuántas entidades públicas creen que están bajo el ámbito de la Contraloría? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si hay 1800 municipalidades. Todas. ¿Cuántas son todas? 3.000, cerca de 3.980 entidades, incluidos órganos desconcentrados. Como titulares de pliego tenemos 2.412, pero a nivel de órganos desconcentrados y todo, 3.980. Imagínense la cantidad de entidades públicas. Ahora, hay que consolidar un gran estado financiero. Ese gran estado financiero del balance, estado de pérdidas y ganancias, estado de tesorería, de presupuesto, de deuda, hay que consolidar de 3.980. ¿Cuántas entidades creen que hay omisas a la presentación de los balances? Normalmente eran entre 400 y 300. Han sido menos, creo que no han llegado ni a 100. Ese es un gran avance en el sector público. Significa que todos presentan, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de esos balances son reales? Deben ser todos, deberían de ser todos. Para eso, todos deberían de estar auditados por una sociedad de auditoría, ¿no es cierto? Esta auditoría, para que se realice, Contraloría General tiene que hacer concursos públicos y tienen que presentarle a la Contraloría en junio. Por ejemplo, para el 2013 el Congreso
tiene que pedirle, señores Contraloría, hasta el 30 de junio, quiero que me designen una sociedad para que al 31 de diciembre haga la auditoría de mis estados financieros. O sea, desde junio de este año, pedir para diciembre. ¿Por qué? Porque durante el proceso de ver los términos de referencia, las bases del concurso y sacar el concurso público, uno se demora 2 a 3 meses. Sale la sociedad de auditoría designada, enhorabuena, al 31 de diciembre hasta podría presenciar la toma de inventarios. Inmediatamente iniciar, cuando están los estados financieros, iniciar la auditoría financiera. ¿Por qué? Porque esta cuenta general se presenta acá al Parlamento. ¿Y quién consolida la cuenta general? ¿Quién la consolida? El MEF, a través de la Dirección de Contabilidad Pública, que es el ente de contabilidad que tiene a su cargo el MEF. ¿Pero quién audita la cuenta general? La Contraloría. ¿Cómo es una forma de auditarla? Con las sociedades de auditoría que hagan las auditorías a las entidades financieras. ¿A dónde quiero llegar? Que tienen que tener plena validez estos estados financieros, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedió en una ocasión? Como 10 municipalidades del norte de nuestro país habían presentado el mismo estado financiero y con el título cambiado del nombre de la municipalidad. Entonces, esos estados financieros eran un fraude. Y encima no tuvieron auditoría financiera. Contraloría fue a hacer las indagaciones, que el contador que reunía las contabilidades, le echaba la culpa al alcalde, que no me lo dio, que sí me lo dio. La cosa es que había una responsabilidad compartida entre alcalde, gerente municipal y el contador. Entonces, ¿cuál es la finalidad del control interno? El tener una información financiera válida y confiable presentada con oportunidad. Eso les hablo en el sector público. ¿Y qué pasa en el sector privado? Tenemos que tener empresas que tengan información válida y confiable. ¿Para qué? En primer lugar, para que paguen adecuadamente sus impuestos. Y en segundo lugar, aquellas que cotizan en bolsa tengan la solvencia económica esas acciones. ¿Por qué? Porque en esas acciones está nuestro futuro pensionable. Entonces, se dan cuenta de la importancia que reviste un adecuado control interno. Después tenemos como quinto objetivo promover una cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas en la función pública, cautelando el correcto desempeño de funcionarios y servidores, la promoción de valores, que es lo que necesitamos propiciar hoy en día. Y como sexto objetivo, promover una cultura de protección y conservación del ambiente, así como coadyuvar a una mejora de la gestión ambiental, porque tenemos que preservar nuestro territorio y nuestro planeta. Entonces, hasta aquí hemos visto los objetivos de control interno, que tienen que ver con tener una gestión eficiente. ¿Y quién lo realiza? Vuelvo a recalcarlo, los funcionarios y servidores de la entidad de acuerdo a sus niveles de responsabilidad. Ahora, vamos a pasar a lo que es la estructura del control interno. ¿Cuál es la estructura? Es un conjunto de planes, métodos y procedimientos. Tiene componentes que se integran entre sí y permite que los directores en una empresa, o en este caso de repente los de la mesa directiva, se ubiquen como los supervisores de los gerentes o de los demás trabajadores. ¿De dónde salió todo este tema de control interno que todo el mundo lo habla? En los años 85 y 87, en Estados Unidos también se dio, lamentablemente,
un problema de fraudes contables. Y se creó una comisión Treadway, que así se llamaba el congresista que la estuvo impulsando. Convocaron a 5 organismos profesionales, a contadores, profesores de contabilidad, ejecutivos de finanzas, auditores internos y contadores gerenciales. Y adoptó el nombre de Informe COSO, que en castellano es Comité de Organismos Patrocinadores. La S sería por sponsoring, ¿no? COSO en inglés. O sea, es el Comité de Organismos Patrocinadores. Por eso se llama Informe COSO. ¿Y qué cosa es este Informe COSO? En el Informe COSO está establecido cómo debe ser la estructura de un control interno. ¿Qué vamos a evaluar? El ambiente de control, los códigos de conducta, los comités de auditoría competentes y una auditoría interna activa y objetiva. Y acá pasamos a ver los componentes de control interno, un sistema integrado, que es el ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control gerencial, la información y comunicación y la supervisión y monitoreo. Estos componentes de control interno están integrados dentro de la propia organización. Ahora vamos a ver qué es el ambiente de control, que ya lo adelanté algo cuando estábamos hablando sobre los recursos de la entidad cuando hacemos un análisis FODA o cuando hacemos una evaluación interna. La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos individuales, la integridad, los valores éticos, la competencia y el ámbito en que opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas descansan. Es la que proporciona la atmósfera, cómo se conducen las actividades dentro de una organización. Por lo tanto, ¿cómo medimos el ambiente de control? Vamos a ver cuáles son los factores que vamos a evaluar. En primer lugar tenemos la filosofía y estilo, integridad y valores éticos. ¿Esto quién lo proporciona? La alta dirección. La alta dirección es la que proporciona una filosofía de trabajo, una filosofía de integridad y de valores éticos. La orientación moral sobre la cual se van a actuar los diferentes elementos de la organización. El compromiso para la competencia, es decir, para ser mejores cada día, para capacitarse, para poder valorar mejor el recurso humano. La participación de la Junta de Directores o del Comité de Auditoría, en este caso la participación del Comité Directivo que tienen ustedes, ¿no? La estructura organizacional realmente es una estructura que responde a las necesidades de la organización. La asignación de autoridad y responsabilidad, es decir, cada cajoncito que hay en esa estructura orgánica tiene el nivel de autoridad necesario, o hay un asesor que tiene más autoridad que el jefe. O sea, son temas que tenemos que evaluar dentro de la propia organización. Y las políticas y prácticas de recursos humanos que se dan dentro de la entidad. Que realmente hay que tratar a la gente como gente. Entonces, estos son los factores que vamos a evaluar en el tema del ambiente de control en el primer componente. Luego tenemos un segundo componente que es la evaluación del riesgo. El riesgo, ¿qué cosa es? La probabilidad que un evento afecte adversamente los procesos que realiza la entidad. Entonces, ¿por dónde debemos de empezar? Por evaluar nuestros procesos. Evaluemos los procesos de cada entidad y de acuerdo a ese proceso evaluemos el riesgo que puede haber en cada proceso, que puede afectar ese proceso.
La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Uno de los temas, para que se den ustedes más cuenta, uno de los riesgos que está altamente difundido es el riesgo de que se produzca un terremoto. ¿No es cierto? Entonces, para eso, Defensa Civil ha sacado sus directivas, las normas respecto a defensa civil, y qué cosa se da para evitar la pérdida de vida humana. ¿Qué cosa se hace? Simulacros de cómo deben de actuar, a dónde debe de haber, cuáles son los, no sé si llaman brigadieres o los que van a actuar en ese momento de apoyo, las brigadas, ¿no?, de ayuda, o cuando puede haber un incendio. Entonces, pónganse a pensar, si por el tema físico de nuestro suelo hay un riesgo de terremoto, ¿cuál es la medida que se adopta? El simulacro o las acciones preventivas. De la misma manera, tenemos que evaluar nuestros procesos en el interior de la entidad para ver los riesgos y qué acciones preventivas vamos a adoptar. ¿Cuáles son los tópicos de una evaluación de riesgo? Los cambios en el ambiente operativo, los cambian de ubicación, tienen que adoptar medidas preventivas, de repente tengo que llegar más temprano, sacar mis cosas para poder dónde me voy a ubicar. Nuevo personal. ¿Qué es lo que se adopta para cuando hay nuevo personal? De repente, clases de inducción, 1 semana, 2 semanas, para que vean cómo funciona la entidad y para que aprendan el trabajo. Por ejemplo, cuando hay nuevo personal en una tienda de un supermercado, ¿qué es lo que vemos cuando una cajera nueva existe? Al lado está la supervisora, ¿no?, que es la que digita y le enseña cómo tiene que cobrar, cómo tiene que pagar, pasar la tarjeta de crédito. Esa es una actividad para evitar el riesgo, porque el riesgo de que el nuevo personal se incorpore dentro de la entidad va a ser que el trabajo de repente no se realice con la misma fluidez. Crecimiento rápido, nueva tecnología, nueva reestructuración de la corporación, operación en el exterior y operaciones contables. Creo que ya estamos en la hora. No. Las actividades de control gerencial. ¿Qué cosas son las actividades de control gerencial? Los procedimientos que empleamos para mitigar ese riesgo. Les dije el riesgo de que haya un terremoto. ¿Cuál es la actividad de control gerencial? El simulacro. El riesgo de que entre nueva gente y que no se sepa el trabajo. ¿Cuál es la actividad de control gerencial? Las clases de inducción. ¿Me entienden? Esa es para mitigar el riesgo. Y luego tenemos la información y comunicación, que es el cuarto componente, que son los métodos para poder recoger la información de la entidad. Cuánta gente hay, el nivel remunerativo, los expedientes que ingresan y que debe de tener una base única de datos. La calidad y oportunidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas. Y como quinto componente de control interno, la supervisión y monitoreo. La supervisión es un proceso que evalúa la calidad de la operación del control interno. El monitoreo debe ser permanente, debe monitorearse el proceso total y hacer modificaciones si son necesarias. El sistema puede reaccionar dinámicamente a medida que cambian las condiciones que lo justifiquen. Entonces, todo esto ha salido a raíz de que últimamente el tema de buen gobierno corporativo que les hablé fue por el conflicto que existió entre la auditoría y la consultoría. Muchas sociedades de auditoría actuaban de consultores en las entidades como Enron, como WorldCom, y no hubo una independencia. Y como consecuencia hubo estados financieros fraudulentos. A raíz de esto, el presidente Bush firmó la ley en julio del 2002, la ley conocida como Sarbanes-Oxley, el acta del 2002 por el nombre de los ponentes, y se crea un nuevo organismo supervisor de contabilidad, las nuevas reglas de independencia del auditor, una reforma de la contabilidad corporativa, la protección del inversionista
y aumentan las penas criminales y civiles por las violaciones al mercado de valores. Tienen ustedes los deberes de la Junta y dentro de eso está el que se ejecute la evaluación de controles internos. O sea, hay leyes internacionalmente para el sector privado para que evalúen los controles internos. Recogido esto es que se impulsó en nuestro país esta ley de control interno que es de obligatoriedad para el sector público. Bueno, acá está quienes se aplica la ley en Estados Unidos, esto para que tengan ustedes una información, y también esta ley establece que debe de haber un código de ética especial para los ejecutivos. ¿Por qué? Porque muchas veces son los ejecutivos o la alta dirección quienes incumplen el código de ética. Entonces, se pide que, así como hay un código de ética para todo el personal, que también exista un código de ética para los ejecutivos. Y emite la Ley de Fraude Corporativo y Criminal del 2002. Esto se los he puesto como antecedente porque me tomé la libertad de estar acá frente a ustedes, que son el poder que emite normas para que tomen este antecedente de repente como una medida a una iniciativa legislativa que pudieran dar, ¿no? Luego vemos ya, avancemos hasta la base legal de nuestro país, que es lo que ya les mencioné, y acá tenemos un plazo de entregables que hubo en algún momento y que se dio 2 años a las entidades para que presenten sus informes de control interno, la implementación que habían hecho en sus entidades. En un primer año, que se cumplía en octubre del 2009, tenían que dar un informe de avance y en octubre del 2010 tenían que presentar un informe de su estructura de control interno. Lamentablemente salió un decreto de urgencia 067 por el Ejecutivo que este plazo lo eliminó y no se implementó de acuerdo a los plazos establecidos por Contraloría. Eso salió el 23 de junio del 2009. Gracias a Dios, el 9 de julio del 2011 salió una ley que derogó el decreto de urgencia y estableció nuevamente que el marco normativo y la normativa técnica de control que emite la Contraloría en el proceso de implantación del sistema de control interno debe tomar en cuenta la naturaleza de funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades, y se derogaron los artículos del decreto de urgencia. O sea, se restituyó nuevamente a la Contraloría la facultad de emitir las normas respecto a control interno, que todavía no hay plazos, pero debe de existir una adecuada implementación dentro de cada entidad pública. Las fases del proceso de implementación, ¿cuáles son? La planificación, la ejecución propiamente y la evaluación. En la planificación, ¿qué debe de existir? El compromiso de la alta dirección, el diagnóstico y el plan de trabajo. En la ejecución, la implementación en el nivel de entidad, en el nivel de procesos. Y en evaluación, una evaluación al proceso de implementación. ¿Cómo se va a evidenciar el compromiso de la alta dirección? A través de un acta que debe de suscribirla y difundirla dentro de la propia institución. Invocar a servidores y funcionarios que participen activamente en la implementación del control interno y conformar el comité encargado de implementar el control interno dentro de la institución. Este comité debe tener una dependencia directa del titular, debe tener titulares y suplentes, porque a veces pueden entrar de vacaciones o por las labores recargadas, para que no se corte este trabajo. Debe proponer la capacitación al personal y debe de emitir el diagnóstico de la institución. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico? Ver en qué situación se encuentran. ¿Se acuerdan ese análisis que tienen que hacer? ¿Cómo se encuentran respecto a los componentes de control interno? Y debe ser efectuado por la propia entidad,
Puede ser utilizando personal propio o tercerizando, pero se debe de involucrar. Y es preferible que este diagnóstico, este trabajo, se considere dentro del plan operativo dentro de la institución. El enfoque del diagnóstico es de arriba hacia abajo, a nivel de entidad, a nivel de procesos, a nivel de actividades y a nivel de tareas. Ojo, es importante que se haga por áreas y no de golpe todo, sino que este diagnóstico, este trabajo se haga por áreas, porque si no podrían paralizar la institución y eso no es lo que se pretende. Luego tienen acá el enfoque, cómo hacer el diagnóstico, el plan de trabajo y finalmente concluyo con el cuadro que les mostré hace un momento sobre la importancia del control interno como control estratégico con el plan, como el control de proceso en las operaciones y en el control de gestión en los resultados. Y que esto está dentro de las modernas formas de gestión. Hace poco salió un decreto supremo en el que establece que debe de existir en cada entidad pública la modernización de la gestión pública, evaluando sus procesos. Y luego salió una directiva para la simplificación administrativa. Entonces, estamos adoptando a nivel del sector público nuevas formas de gestión y el tema de control interno está contenido dentro de estas nuevas formas de gestión, que espero que dentro del Congreso, que es nuestro primer poder del Estado, también se esté ejecutando, de repente no con la rapidez necesaria por los cambios, pero sí que de una vez dé muestras sólidas para mejorar la imagen y tener un mejor Congreso para beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa podré darles alguna respuesta dentro de mis posibilidades.